Hoy vamos a ver cómo contestar a los que aborrecen lo sagrado. En muchas ocasiones, durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo fue confrontado con preguntas de aquellos que no reconocían el valor, que no reconocían la sabiduría de sus palabras. Pero sus sabias respuestas nos proveen un ejemplo de maneras excelentes con las que podemos discernir los motivos que hay detrás de las preguntas y así responder a los diferentes tipos de necios sin echar las perlas a los cerdos. El libro de Proverbios, en el capítulo 26, versículo 4 y 5, nos dice que nunca respondamos al necio de acuerdo con su necedad, para que no seamos nosotros también como él. Mejor respondamos al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Vamos a ver 4 tipos de preguntas que Jesús recibió y cómo las respondió. Las preguntas retóricas. Estas son las que no tienen respuesta o se les espera una respuesta obvia. Un hombre sabio empleará una pregunta retórica para presentar a sus oyentes la verdad, pero un hombre necio las empleará para enfatizar sus ideas falsas. Un día, los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito sanar en el día de reposo. Y Jesús les respondió con 2 preguntas retóricas, sin darles oportunidad a nada, sino la de llegar a una misma conclusión. ¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en sábado, no va y la saca? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien los sábados. Ahora veamos las preguntas argumentativas. Estas nacen del orgullo. Levantan debate y controversia sobre los diferentes puntos de vista y obligan a los oyentes a tomar partido. Lo vemos cuando los fariseos le preguntaron a Jesús acerca de la base de su autoridad, y podemos verlo en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos del 23 al 27. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros, diciendo lo siguiente: si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres porque tenemos miedo de la gente, ya que todos crean que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Veamos las preguntas engañosas. Estas incluyen trucos e ingenuidad. En un intento de enredar a aquellos que las responden, quienes las hacen no tienen respuestas positivas. Nadie gana,
Veamos lo que sucede en Mateo capítulo 22, versículo del 20 al 22. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito pagar impuestos a César, obviamente la intención detrás de la pregunta era causar que Jesús desafiara al gobierno romano o al mismo tiempo causara enojo a los judíos, quienes odiaban la ocupación romana. Jesús les respondió con una pregunta perceptiva de sí mismo y luego les explicó el principio relacionado a esta situación diciendo: enséñeme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo entonces: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolo se fueron. Ahora veamos las preguntas no sinceras. Estas son las que no expresan el sentimiento genuino del que hace la pregunta. Por lo tanto, no se les puede considerar de valor. Recordemos que cuando arrestaron a Jesús, el sumo sacerdote le preguntó acerca de él, de sus discípulos y su doctrina. Sin embargo, él no buscaba en realidad saber acerca de Jesús, sino más bien algo para condenarlo. Jesús no le proveyó la explicación que deseaba, sino al contrario, le apuntó a la multitud de gentes que habían oído sus enseñanzas y le dijo al sumo sacerdote que les preguntara. Veamos lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo del 19 al 23. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Cuando alguien te provoca con una pregunta necia o una pregunta sin sentido, ¿te pones a la defensiva o eres argumentativo? ¿O disciernes si esta persona está abierta a la verdad y tú te determinas a presentársela efectiva y claramente? Sigamos la instrucción de Proverbios en el capítulo 16, versículo 23, que dice: el que piensa sabiamente se sabe expresar, y sus palabras convencen mejor. Ahora te invito a que reflexiones y pongas tu mente bajo la autoridad de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 6, donde nos dice: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Que Dios el Eterno te bendiga, te proteja, te mire con amor y agrado, te muestre su bondad y te conceda la paz. Y recuerda, búscanos en YouTube, Facebook, Spotify, en Ixoye Conferencias,
y en Twitter Paco Pérez 1953.